quiero que iniciemos con el tema del día de hoy porque es un tema muy rico en escritura, en Biblia, y entonces los que traen papel y lápiz anoten citas, porque hoy vamos a ver un tema muy radicado en una secta en particular. Estoy hablando de los adventistas del séptimo día. Cuando digo una secta, es porque este grupo no solamente condena a la Iglesia Católica, sino que además todas las demás iglesias cristianas no católicas se van a condenar junto con los católicos, para ellos, ¿verdad? La idea de ellos es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, el Papa es el anticristo, y todas las iglesias que se separaron de la Iglesia Católica son hijas de la gran ramera. Este tema que les estoy mencionando ahorita, vamos a tocarlo, es el último tema del curso de Respuestas Católicas. Si la Iglesia es la gran ramera del Apocalipsis, ¿cuáles son las características que nos dan? ¿Verdad? Porque ellos pareciera como que encajan todo con la Iglesia Católica, las vestiduras de la iglesia, las copas en la iglesia, todos los signos pareciera que encajan con la ramera del Apocalipsis, con la gran Babilonia. Y así nos lo hacen ver. Mucho católico ha terminado convirtiéndose a otra iglesia sin conocer la realidad del tema de la gran ramera. Igualmente, la otra semana vamos a estar respondiendo sobre el 666, el anticristo, y dicen que es el Papa. La próxima semana, para que no se lo vayan a perder, es el último tema. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular de los adventistas del séptimo día, el sábado y el domingo. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Sábado o domingo? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Dirá la Biblia que el día del Señor es el sábado? ¿O será el domingo? ¿Qué día celebraron los primeros cristianos? Hoy vamos a responder eso. ¿Será que los primeros cristianos iban a celebrar la Eucaristía en día sábado? Porque el argumento de los adventistas, también conocidos como sabatistas, es que los cristianos, los primeros cristianos se reunían el sábado y tienen citas bíblicas para defenderlo. Hoy vamos a ver también esas citas. ¿Y cuál es el día más importante del cristianismo? Hoy vamos a ver cuál es el día más importante del cristianismo. Así es que sin más demora, vamos a iniciar con la pregunta: ¿cuál es el día del Señor? ¿El sábado? Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis 2, 2 al 3. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Palabra de Dios. Basándose en el libro del Génesis, muchos pastores dicen que el día del Señor es el Shabbat, el sábado, el día de reposo, el día en que Dios descansó y el día en que Dios santificó el descanso. De manera que ese Shabbat, ese descanso, es santo.
Claro, hay muchas otras citas. Yo recuerdo que una vez, hablando con un hermano adventista, me pasó un folleto de qué podían ser, 20 páginas lo más. Era chiquitito, era una revistita. Pero esa revista tenía todas las citas que tiene la Biblia sobre el sábado. Todas. Yo creo que no le... Y es más, no le faltaba una, sino que más bien repetía más de una. Ya yo estaba mareado de tanto sábado. Pero aunque ustedes no lo crean, esa es la manera en que ellos les meten la idea del sábado a estas personas. Les repiten una y otra vez que lo que hay que celebrar es el sábado, el Shabbat, el día del Señor, que es el día de descanso. A tal punto que ellos ya no pueden creer en el domingo porque hacen ver el domingo como un día satánico. Óigalo bien, no celebrar el sábado y celebrar el domingo es como darle culto a un dios pagano. Esa es la visión fuera de la Iglesia Católica en este grupo en particular. Hay otros grupos que también son sabatistas, pero los más marcados, los más reconocidos son los adventistas del séptimo día. Ahora bien, además del texto de Génesis, usted puede encontrar en la Biblia cualquier cantidad de citas bíblicas que hablan sobre el sábado. Pero deberíamos de ir un poquito más allá y ver qué nos dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, recuerden que el capítulo 20 del Éxodo es el que habla de los mandamientos. Y en los mandamientos de la ley de Moisés se nos dan varios preceptos que deben de practicarse y que muchos de ellos todavía tienen vigencia hasta el día de hoy. En Éxodo 28 dice, que nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En las traducciones de los adventistas dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Lo que pasa es que la palabra sábado, los judíos la pronuncian como Shabbat. El Shabbat, la palabra Shabbat significa descanso. Cada día de la semana tiene un nombre. Nosotros le hemos puesto sábado al séptimo día. ¿Por qué? Por el Shabbat. Pero así también tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Es decir, todos los días de la semana podemos encontrarlos. Ahora, pregunta de millón. ¿Cuál es el primer día de la semana? Qué dicha. Es que en varios lugares me han dicho que lunes. Qué dicha. El domingo es el primer día de la semana. ¿Cuál es el último? El séptimo día. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Dios descansó en el séptimo día, está hablando del sábado. Y por supuesto, entonces ellos dicen, el sábado es el único día para el reposo. No puede haber otro. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver si en el Antiguo Testamento se habla del sábado con tanto amor como lo hablan los adventistas. En la Antigua Alianza podemos ver que en Éxodo 20, 18 al 22 se estipula la norma del sábado y se establece la Antigua Alianza. Pero en el Nuevo Testamento Cristo establece una nueva alianza. Eso lo vemos en Lucas 22, 19. Es decir, hay una antigua alianza. ¿Recuerdan el tema número 2 del curso de respuestas católicas? Antigua alianza y nueva alianza.
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, en ese tema estuvimos hablando un poco del sábado. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento sobre el Shabbat. En la Biblia, la palabra sábado significa reposo de un día. Ya lo leímos en Éxodo 20:10. Pero resulta que la palabra sábado o Shabbat no solo representa un día de descanso. Para los judíos el Shabbat era un descanso. Pero también, por ejemplo, Levíticos 25:4 habla de un Shabbat de un año. Un sábado de un año. ¿Han escuchado hablar de un año sabático? Esos jóvenes que dicen, no quiero entrar todavía a la U, voy a darme un año sabático para descansar de los estudios. ¿Sí lo han escuchado? O, por ejemplo, alguien que, no sé, llegó y estaba trabajando y dice, no, este año me voy a dar un año sabático, es decir, un descanso. Para los judíos también existía esta expresión. El año sabático era literalmente un año de descanso para las tierras, es decir, que no se sembraba, un año de descanso para el trabajo. ¿Por qué? Porque se había estado sembrando continuamente, había un año de Shabbat. Pero también en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, se nos habla de un Shabbat de 70 años. Óigalo usted, un Shabbat de 70 años. Claro, hay que leer las crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas para ver a lo que se refiere. Pero generalmente se habla del descanso de la tierra, para que la tierra vuelva a ser fértil. Pero entonces la palabra sábado no solamente se refiere a un día, y no solamente se refiere al séptimo día de la semana. Ahora bien, ¿cuál es el día del Señor? Domingo, dicen por allí. Oiga lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 16. Éxodo 12, 16. Y el día primero será llamado santo, y el día séptimo será llamado santo por vosotros. Palabra de Dios. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. Y dice la palabra de Dios que el día primero, es decir, el primer día de la semana, será llamado santo. Y no era que solo el sábado era el día santo. No, es que, de hecho, los judíos a veces tenían una semana completa. Porque aquí habla desde el primero hasta el día séptimo será santo. Es decir, hay una semana completa, toda la semana de santidad. Eso me recuerda, por ejemplo, a octava de Pascua. ¿Saben lo que es octava de Pascua? Es un domingo de 8 días. Nosotros los católicos celebramos un domingo de 8 días. De manera que también para nosotros el domingo no es solamente el primer día de la semana. De hecho, para algunos lo que se cree es que yo soy católico de domingo. Es decir, solamente me porto bien el domingo y solamente en la hora en que estoy en misa. Parece santo ahí. Pero sale de misa y el hombre, no. La iglesia enseña que nuestra vida, como lo dijimos la semana pasada, debe ser una extensión de la liturgia, de la Eucaristía. De manera que lo que yo vivo en la misa, debo de extenderlo a mi vida todos los días. Nosotros no somos cristianos de domingo, somos cristianos de toda la semana. 24 horas, 7 días a la semana, 365 al año. Y si es bisiesto, súmele uno más. Vean lo que dice Isaías, el profeta Isaías,
hace una crítica del sábado, y una crítica bien severa. En Isaías capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominable, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Palabra de Dios. El profeta Isaías hace una fuerte reprensión en contra de los judíos que se jactaban de tener sus días de festividad, de tener dentro de su liturgia, porque ellos tienen una especie de liturgia, servicio en sus reuniones, en sus asambleas, pero Dios los reprende. ¿Por qué? Porque era algo meramente exterior, de apariencia, por tradición. ¿Conocen católicos así? Es que ahí sí podría haber una crítica en contra de un católico. Es decir, se jacta de ir a misa, de rezar el rosario, de practicar ciertas costumbres católicas que no son malas, pero resulta que por otro lado tiene una doble vida. No practica lo que predica. Bueno, Isaías reprende en este caso a los judíos porque celebraban un sábado que ante los ojos de Dios no era agradable. Nos puede pasar a nosotros los católicos, no celebrar el domingo como tiene que ser, en santidad. Les recomiendo un documento, se llama Dominus, de Juan Pablo II. Es un documento maravilloso que nos habla de la santificación del día domingo. Dominus significa Señor, ¿verdad? De ahí viene la palabra domingo, Dominus. A Isaías lo reprendieron, lo mataron. No lo quería el pueblo de Israel porque normalmente andaba diciéndole la verdad al pueblo de Israel. Imagínense para un judío que creía que el sábado era tan sagrado, dejarse decir que el sábado es una iniquidad, una maldad ante los ojos de Dios. Imagínense el pueblo de Israel en contra de Isaías. Ahora bien, el profeta Oseas también critica el sábado. Eso usted lo puede encontrar en Oseas 1:2 y 2:13. Oseas 1:2 y capítulo 2, versículo 13. En el tema de la antigua, la nueva alianza, vimos lo que eran las prefiguraciones. Recuerdan que habíamos hablado que, por ejemplo, el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 1, que la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, es una sombra. ¿Recuerdan la sombra? Es una sombra de lo verdadero. Es decir, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas eran solamente una sombra. La sombra no nos da la realidad. La realidad usted solamente viéndola directamente puede distinguirla. Porque la sombra, como tal, solamente nos da una figura, una forma. Pero cuando viene Cristo, trae la verdad, trae la realidad. Bueno, de la misma forma que en el Antiguo Testamento el maná era figura de la Eucaristía. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en el tema de la Eucaristía. En Juan 6:48 se habla de que el maná es figura de la Eucaristía. De la misma forma vimos también en el tema del bautismo
que la circuncisión del Antiguo Testamento es una prefigura del bautismo en el Nuevo Testamento. En Colosenses 2, 11 y 12, la circuncisión es prefigura del bautismo. De la misma forma, el sábado es una prefigura del domingo. Es decir, es una sombra de aquello que iba a ser lo verdadero, el domingo. La pregunta es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Eso lo vamos a leer en Colosenses 2, 16 al 17. Vamos a ver la prefigura que es el sábado sobre el domingo. Dice el texto de Colosenses 2:16, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. Podemos ver entonces cómo la misma palabra de Dios dice que el sábado era solo una sombra. ¿De quién? De Cristo. El sábado es una sombra del domingo, del día del Señor, Dominus. Ahora bien, un argumento que se nos da es que la Iglesia Católica cambió los mandamientos. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos de la ley de Moisés era santificar el día sábado. Y entonces, si usted ve los mandamientos que nos da la Iglesia, los 10 mandamientos, no dice santificarás el sábado. ¿Qué dice? Santificarás las fiestas. De manera que la Iglesia cambió los 10 mandamientos. Error. No fue la Iglesia la que cambió los 10 mandamientos. Fue Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 19, versos 17 al 19. Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Oiga lo que le está diciendo Jesús. Le está diciendo a aquel joven que le pregunta: maestro, ¿qué es lo bueno? Y él le responde: ¿por qué me preguntas por lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Dice el verso 18. El joven le dijo: ¿cuáles? Mucha atención. El joven le está preguntando cuáles son los mandamientos. Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. Palabra de Dios. Qué curioso. Jesús aquí omitió decir: no te harás imagen alguna. Y también omitió decir: santificarás el día sábado. Como que Jesús ya sospechaba que iba a haber una iglesia que él mismo iba a fundar y que luego iba a explicar cuál era el problema con las imágenes y cuál era el problema con el sábado. Cristo ya sabía. De hecho, Cristo resumió a tal punto los 10 mandamientos que dijo que eran solo 2. Amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a sí mismo. Allí están toda la ley y los profetas. Por eso cuando a Cristo se le cuestiona, ¿está bien sanar a un enfermo en día sábado? Los judíos eran tan extremistas que decían que un sábado no se podía ni hacer algo bueno, no se podía ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque no se podía hacer nada, era solo para santificar. Ahí es donde Cristo los reprende y les enseña lo contrario. Jesús no viene a abolir los mandamientos, viene a perfeccionar la ley. La ley necesitaba ser perfeccionada, eso lo vimos también en el tema de la antigua a la nueva alianza. Y por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 592, citando varios versos de la Biblia, lo siguiente: Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó. Mateo 5, 17 al 19. De tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Es decir, Cristo perfecciona la ley llevándola a su cumplimiento verdadero. ¿Cristo celebró el sábado? ¿Sí o no? Él era judío, él tenía que celebrar el sábado. Como judío tenía que. En Lucas capítulo 4, versículo 16, se dice que Jesús celebró el sábado. Dice la palabra de Dios: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Es aquella lectura, recuerdan, muy famosa, que dice: el Espíritu de Dios se ha posado sobre mí para anunciar la buena nueva a los enfermos, y empieza a dar la lectura del profeta Isaías. Pero noten lo siguiente: Jesús celebraba el sábado. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que tenemos que imitar a Jesús, los sabatistas dicen: si Jesús celebró el sábado, yo debo de celebrar el sábado. Pero no como lo hacían los judíos, que era meramente una forma religiosa. Por eso las críticas de Isaías. Isaías criticaba el sábado, pero era porque los judíos lo hacían solamente por apariencia. Era algo malo. Nosotros los adventistas sí celebramos bien el sábado como tiene que ser, de corazón, poniendo nuestra mirada en Dios. Y entonces le hacen ver a usted un enfoque diferente al sábado, pero le sacan citas donde el sábado es santificado por Dios, donde Jesús celebra el sábado. Él cumple con santificar el sábado. Ahora, Él lo lleva a su perfección cuando demuestra que en día sábado puede hacerse lo que es bueno. Y termina sanando a un enfermo. Es decir, Cristo pone al hombre por encima del sábado. Jesús, en Marcos capítulo 2, versículo 27, dice lo siguiente: y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra de Dios. El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Pero Cristo, que se ha hecho hombre, ha dejado claro: el sábado fue hecho con miras al hombre. El hombre no fue hecho con miras al sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre, para servirle al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre descansara. Porque si no, sucede lo que pasa hoy día. Hoy día la gente no descansa.
trabaja 8 días a la semana, de domingo a domingo, como decimos. Y si bien es cierto, hay que llevar el sustento a nuestros hogares, el cristiano debería de buscar el espacio y el tiempo para rendirle culto a Dios. Pero, si fuéramos sabatistas y usted trabaja un sábado, se va para el infierno. Así nomás. En la iglesia, ciertamente, se pide que lo mejor sea que usted le dedique el domingo al Señor. Pero, de no poder hacerlo ese día por asuntos laborales, debe de buscar otro día para santificarle al Señor, para dedicarle tiempo al Señor. Si por alguna situación particular, de una vez en una semana, no pudo hacerlo, pues pidámosle perdón a Dios. Pero si es una costumbre, que trabajo y trabajo y trabajo, hay que dedicarle tiempo al Señor. Y es mucha la crítica que también otros cristianos, como los adventistas, nos hacen a los católicos. No respetamos ni el domingo, menos van a respetar el sábado. Hoy, antes, los patronos, normalmente era obligatorio que tuviera el domingo libre. Hoy día el comercio, el consumismo y el materialismo nos han hecho creer que no pasa nada, sigo trabajando. Ahora, si es que a usted le toca trabajar los domingos, debe tener algún día a la semana de descanso. Ese día podría dedicárselo al Señor. Podría ir a misa ese día. Claro, siempre con su debida dirección espiritual. Cristo hace las sanaciones en día sábado. Eso lo leemos en Marcos 3, versículo 1 y 6. Era el que venía contándoles. También en Lucas 14, 1 al 6 y en Lucas 6, 1 al 5. Y Lucas 6, 1 al 5, una vez más, Cristo repite las palabras que Jesús es el dueño del sábado. ¿Quién es el único que puede ser dueño de un día? Cristo. Cristo puede hacer con el sábado lo que Él quiera. De manera que Cristo, como es Dios y hombre verdadero, es el creador del sábado. Él podría cambiar ese Shabbat, ese descanso, para un día mejor. En las leyes del sábado podemos ver varias prohibiciones. Por ejemplo, se prohibía recoger leña, Números 15:32. Se prohíbe preparar alimentos, Éxodo 16:23. Se prohíbe encender fuego, Éxodo 35:3. No se puede llevar carga, Jeremías 17:21. No se debe comprar ni vender nada. Eso lo vemos en Nehemías 10:31. Deben ofrecerse holocaustos, sacrificios, Números 28 al 9. Y en total hay más de 39 prohibiciones para el día sábado. Si alguien quiere celebrar el sábado, tiene que cumplir con estas 39 prohibiciones que también están en la Biblia. Ayuno. No recuerdo si parte de esas 39 prohibiciones incluye el ayuno, porque lo que se prohíbe es no hacer comida. Los adventistas practican preparar la comida el viernes, y tiene que ser el viernes antes de las 4 de la tarde, porque para ellos el sábado inicia el viernes a las 4 de la tarde y concluye el sábado a las 4 de la tarde, como lo ven los judíos. ¿Ah? Los judíos empieza el día a las 4 del viernes y termina el sábado a las 4 del sábado. Ellos ese día no preparan comida, no pueden encender fuego, ni la cocina pueden utilizar para calentar la comida que hicieron. Que lo cumplan es otra cosa. Porque la realidad que yo mismo he visto en personas de esta religión o de esta iglesia es que al final no lo cumplen. Al final
van a la pulpería y compran o venden como cualquier otro cristiano. Muchos de ellos dicen que es que no, ya hay unos más relax. No, es que todas esas prohibiciones no fueron establecidas desde el principio, pero el sábado sí fue parte de la creación. De manera que el sábado es inconmovible. Vamos a ver primero cuál es el día más importante del cristianismo. Si el sábado fuera el día más importante del cristianismo, seguramente toda nuestra fe cristiana estaría fundamentada en el sábado. Pero realmente, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo vimos en el tema de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, cierren las puertas aquí y vámonos. No estamos haciendo nada. Porque Cristo pudo haber nacido y pudo haber muerto. Que si no hubiera resucitado, todo lo que prometió no se hubiera cumplido. Es decir, el día más importante del cristianismo es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Curiosamente, uno de los días más oscuros de la Biblia es el sábado, porque fue el momento en que Cristo permaneció muerto. Cristo cumple el Shabbat, descansó en el sepulcro, pero estaba muerto. En el Shabbat, Adán y Eva pecan. El primer pecado se da en un día sábado, en el séptimo día. De manera que se convierte en un día oscuro para la Biblia. Mientras que el domingo es un día de luz, es un día de vida, porque Cristo ha resucitado. Amén. Cristo resucita en día domingo, nos dice Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Cristo resucita un día domingo, pero no se queda allí, porque también en domingo se le apareció a los discípulos de Emaús. Eso lo lee usted en Lucas 24, del 13 al 34. En domingo se le aparece a los apóstoles 8 días después de su primera aparición. Eso es en Juan capítulo 20, versículo 26. Es decir, Cristo resucita en domingo, se le aparece a los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios en Juan 20:26 que 8 días después se le volvió a aparecer a los apóstoles, de manera que se les apareció un domingo. Y un domingo, 50 días después, viene Pentecostés. Los judíos hasta hoy día celebran Pentecostés en domingo. Es decir, que el domingo también es el día del Espíritu Santo. Es el día en que nace la iglesia de Cristo y es enviada a predicar a todas las naciones. Amén. ¿Será que Pablo observó el sábado o el domingo? Porque Pablo era judío y se convirtió al cristianismo. Entonces, si él siendo judío practicaba el sábado y luego se hizo cristiano y también practicaba el sábado, entonces podríamos sospechar que los cristianos puede ser que celebrasen el sábado. Vamos a leer Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 4. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se reunían con Pablo y con Silas. Palabra de Dios. Muy bien. Pablo, dice la palabra de Dios, que se reunía en día sábado, por 3 sábados seguidos, a discutir con los judíos, como era su costumbre. ¿Será que entonces Pablo celebraba el sábado? ¿Por qué digo esto? Porque este texto es utilizado por los adventistas para argumentar que Pablo sí celebraba el sábado. Ahí está, lo dice la Biblia. Ve, Pablo por 3 sábados seguidos se fue como de costumbre a discutir con los judíos. Como lo hemos dicho en otros temas, un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Así de sencillo. Esto es un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque si usted lee el el capítulo 20, versículo 7, es decir, 3 capítulos más adelante, noten que el versículo 4 dice lo siguiente: y algunos de ellos creyeron, es decir, los judíos con los que discutía Pablo llegaron a creer, algunos. Y dice que algunos de ellos creyeron y se reunían con Pablo y con Silas. ¿A dónde y qué día se reunían? Dice el capítulo 20, versículo 7 lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Es decir, los cristianos se reunían los domingos a partir el pan, es decir, a celebrar la Eucaristía. De manera que, sí, Pablo iba los sábados, ¿pero a qué? A entablar un diálogo para predicarles a los judíos, y una vez que se convertían, se los llevaba el domingo siguiente a celebrar misa. ¿Ven qué bello? De manera que es el domingo el día del Señor. ¿Qué día celebraron los primeros cristianos? En 1 Corintios 16:1 se lee lo siguiente: respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Verso 2. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las ofrendas. Palabra de Dios. Este también lo vimos en el tema del diezmo. ¿Ven cómo no pide diezmo? Pide ofrendas. Respecto a la colecta, dice Pablo, respecto a la colecta les pido que cada domingo recojan lo que pueden para dar su ofrenda. Y aquí hago una aclaración, porque ahí una vez un hermano adventista me decía, pero ahí lo que dice es que la colecta se recoja el domingo, no que hay que celebrar el domingo. Y le pregunto yo, dígame una cosa, ¿su pastor recoge la ofrenda el sábado o el domingo cuando ya no hay nadie? No, por supuesto que el sábado. ¡Ah, qué conveniente! ¿Verdad que sí? Le conviene porque el domingo ya nadie le llegó. Bueno, la palabra de Dios es clara. El día en que se reúnen los cristianos es el día en que se recoge la ofrenda. Igual que los judíos, que creían que
el sábado iniciaba desde el viernes a las 4 de la tarde y hasta el sábado a las 4 de la tarde, el judío cree que el domingo inicia el sábado a las 4 de la tarde. La iglesia, adoptando desde la antigüedad este tipo de horario, entonces tomó el sábado desde las 4 de la tarde y lo amplió, según el calendario romano, hasta el domingo a las 12 de la noche, si usted quiere. ¿Por qué? Porque la iglesia, pues, tiene una autoridad que no tiene ninguna otra iglesia de estas. Y es que tiene el poder de atar y desatar lo de aquí en la tierra, allá en el cielo. ¿Amén? Entonces la iglesia nos puede ampliar el horario, así como, recuerden, el domingo que celebramos puede durar 8 días, como lo hacemos en octava de Pascua. El domingo cristiano debe celebrarse todos los días. No somos cristianos de domingo, somos cristianos 24/7. Como dice la canción, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero tenemos la facilidad de que la misa del domingo tenemos el sábado en la tarde hasta el domingo a medianoche. ¿Ven? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, Juan, el evangelista, San Juan, dice lo siguiente: estando yo en el Espíritu, el día del Señor, en latín, Dominus. Señor, en latín es Dominus, el día del Señor, el día domingo. Fue que le llegó la revelación del libro del Apocalipsis. Esta está buenísima. Pónganle en atención a esta. Porque ya en el Antiguo Testamento venía profetizado que Dios nos iba a dar un nuevo día. ¿Han escuchado? ¿Recuerdan aquella canción? Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ese es el día que hizo el Señor. Ya Dios había prometido darnos un nuevo día. ¿Dónde lo leemos? En el Salmo 118, verso 22, dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Verso 24. Este es el día que hizo el Señor. ¿Cuál va a ser ese día? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mucha atención. Hay un día nuevo. Este es el día que hizo el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué decimos en la misa? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el canto que hacemos. Pero, ¿cuál es ese día? Dice el verso 27. Salmo 118, 27. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Mucha atención, porque hay un día en que los cristianos católicos hacemos una procesión con ramos. ¿Cómo se llama? El Domingo de Ramos. Una semana antes de la crucifixión de Cristo, entró a Jerusalén un día domingo. Y dice la palabra de Dios que los niños le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Entonces, ¿cuál era el día que ha hecho el Señor? El Domingo de Ramos y todos los domingos de resurrección.
hay un argumento utilizado por los adventistas para decir que el sábado es un día inconmovible. Es decir, no se puede mover, no se puede cambiar, porque ya fue establecido así desde el principio, desde la creación. Ya desde la creación, Dios santificó el sábado y entonces usted no lo puede mover por nada del mundo. Y por más que usted le dé todas las citas que ya yo le di, ese hermano sabatista le va a decir, no, el sábado es inconmovible porque es parte de la creación. Vamos a ver desde la creación si eso es cierto. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya desde el principio Dios había creado cielos y tierra. Pero dice el verso 3 y 4, dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Si usted sigue leyendo, el verso 5 dice, y Dios llamó a y fue la tarde, fue la mañana y la tarde del día primero. Es decir, el primer día de la semana, el primer día de la creación es el día de la luz. El día en que la luz fue separada de las tinieblas. Vamos a ver entonces qué nos dice Juan en la nueva creación. El apóstol Juan hace un paralelo con el Génesis. En el capítulo 1, verso 1, de la misma forma que Génesis inicia diciendo, en el principio, solo que Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan lo cambia y dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el verso 9, Juan nos dice de la palabra, hablando de la palabra, que es Dios, ella es la luz verdadera, y la luz brilla en las tinieblas. Mucha atención, porque la palabra de Dios, que es Dios y que se ha hecho carne, es también la luz verdadera. En la primera creación está la luz del sol, pero Cristo Jesús es la luz verdadera. La luz fue creada el primer día de la semana. ¿Cuál es el día de los hijos de Dios? ¿Cuál es el día de los cristianos? Dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Está hablando una vez más del día de la luz y de la noche, de las tinieblas. La luz y las tinieblas. ¿Cuál es el primer día en que se separó la luz de las tinieblas? El domingo. ¿Cuál es el día del Señor, el día de la luz? El domingo. Y para que no quede duda, en Apocalipsis 21:5 dice lo siguiente: entonces dijo el que estaba sentado en el trono, mira, que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Es decir, en Génesis hay una primera creación, pero en Cristo hay una nueva
creación, en donde Cristo establece un nuevo día, el día del Señor, el día de la resurrección, que fue el día domingo. Amén. Ahora, para que no crean que es que yo todo esto me lo inventé y lo encajé ahí como a la fuerza, sí, porque hay gente que me ha dicho, no, pero esa teología suya está como forzada, ¿verdad? Esa teología suya está como un poco jalada del pelo. Eso no lo dice la iglesia, eso se lo inventó usted para tratar de contestarle a los sabatistas. Error. Nada de esto yo me lo invento. ¿De dónde saco yo todo esto? Pregunto. Del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia en su doctrina oficial. Cuando alguien, aunque sea católico, venga a decir algo que contradiga la doctrina oficial de la Iglesia, usted dígale con todo el amor del mundo, vea hermanito, pero eso es una herejía. ¿Por qué? Porque hay más de uno que ya no le gusta que le digan hereje. Herejía significa error. Usted le dice, hermanito, eso es un error. Eso no enseña la iglesia. ¿Qué enseña la iglesia? Numeral 1166. La iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el 8º día en el que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Eso lo dice San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, en su homilía sobre el día domingo. Estamos hablando de un padre de la iglesia del siglo III y IV. Es decir, alguien que estuvo muy cerca de los apóstoles y que ya celebraban el domingo. Pero vamos a ver los más contemporáneos de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Vamos a ver si aquellos que fueron sucesores de los apóstoles creían que se celebraba el domingo. La Didaché, un documento que data de entre el año 40 y 70 después de Cristo, dice así: reúnanse el día del Señor, Dominus, domingo, partan el pan y celebren la acción de gracias. En griego, Eucaristía, partimiento del pan y acción de gracias. Es decir, los cristianos ya desde el primer siglo celebraban el partimiento del pan, la Eucaristía en día domingo. Otro padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, escribe en el año 107: si los que habían creído en el antiguo orden de cosas
vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, domingo, día en el que surgió nuestra vida por medio de él. En el año 150, San Justino Mártir, el santo de los apologistas laicos, escribe en su apología número 65, el primer día de la semana tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. De manera que hasta los primeros cristianos celebraron el sábado, de manera que todos los cristianos deberíamos de celebrar el sábado. Dice el Catecismo en el numeral 2174, mucha atención, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Todas las citas que yo les di, las coloca ahí el Catecismo. En cuanto primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto octavo día, ¿ya lo leí esto, no? En cuanto octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación, inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Y citando a San Justino, igual en su apología, pero 1.67, dice lo siguiente: nos reunimos todos el día del sol, Sunday. ¿Qué es Sunday en español? Sunday, domingo, día del sol, Sunday. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, que esto es tradición apostólica. Finalizamos diciendo, la Iglesia ha celebrado el domingo por 2000 años. Ningún cristiano en el pasado celebraba el sábado como el día de precepto del Señor. Solamente el domingo, tomando en cuenta el alba del sábado hasta el domingo a las 12 de la noche, es contado por los cristianos como el día que los católicos debemos de celebrar la resurrección del Señor y debemos de celebrar la Eucaristía como el día solemne del Señor. Pongámonos de pie.